van a surgir, me van a conllevar a un desarrollo armónico de la investigación que me van a permitir, después de que yo haya analizado y me haya introducido perfectamente en mi investigación, me van a producir ¿qué cosa? Me van a producir que yo descarte, que yo diga, no, mira, según los estudios, cual X o Y, se demostró que el consumo de licor no causa cirrosis hepática. Se puede tomar todo lo que se quiera. O por el contrario, entonces mi hipótesis va a ser perfectamente verificada y contrastada ¿con qué? Con el resultado de mi investigación. Entonces, debemos concluir en este paso de nuestra pequeña charla que la hipótesis es un enunciado y es un enunciado que no está verificado en el marco de nuestra investigación y que se va a intentar verificar o refutar en algunos casos en qué, en el marco de mi investigación, por los procedimientos que yo lleve a cabo dentro de mi investigación. Entonces, la hipótesis jamás y nunca puede ser formulada de manera interrogativa. Concluimos esta parte de nuestra pequeña charla, o hay alguien que quiere volver a intervenir o tiene alguna pregunta o quiere agregar algo más. Por favor. Si concluimos aquí en esta parte, si estamos bien, voy con la segunda pregunta. En cuanto a las variables, Rosimar, para culminar con tu exposición, que estuvo buena. En cuanto a las variables, ¿qué debo entender por variables? Por favor, Rosimar, ¿qué debo entender yo por variables? Que lo pueda entender un poco mejor. ¿Me escuchas, Rosimar? Rosimar, ¿me escuchas? Ahora sí le escucho, profe. Ok, que la segunda pregunta que yo te quería hacer es ¿qué podíamos entender, nuevamente es más razonado nuevamente, como variables? ¿Qué son las variables? ¿Para qué sirven las variables dentro de las hipótesis? La variable es una propiedad para medir. La variable sirve para medir una situación, para determinar el fenómeno o la propuesta de estudio. Mediante la variable podemos medir el sexo, la edad o el rendimiento en el colegio, la eficiencia de una persona. Por eso utilizamos la variable. La variable se da mucho cuando uno hace un trabajo de investigación para uno medir el problema. Ajá. El cuadro de variables, que es donde establece la dimensión, la capacidad, el tiempo, establece las pautas para tú determinar el estudio que estás haciendo. Ok, muchas gracias. ¿Algún compañero quiere agregar algo más de lo que ha dicho nuestra compañera Rosimar? ¿Alguien tiene algo más que agregar, algo más que aportar en cuanto a las variables? Rosángel, adelante. Profe, también hay que considerar que unas clasificaciones, pues a veces las variables se clasifican por categoría. Ajá. Pueden ser variables independientes o variables dependientes. Ajá. Porque las variables independientes son las que dependen de otras variables en general, mientras que las variables dependientes son las que están relacionadas con el punto a tratar. Por ejemplo, un ejemplo corto es, por ejemplo, si es que es un tema, es bastante extenso, ¿no? Sí. Si quiero apuntar ahí que la variable también hay independiente y dependiente, pero después, bueno, usted nos lo explicará mejor, pero sí existen dos tipos de variables en cuanto a los puntos a tratar, ¿no? En este momento estamos hablando de la hipótesis. Sí. Existen varios puntos de variables. Claro. Adelante, Rosimar. Gracias, Rosángel. Claro, aparte de lo que dice la compañera Rosa. Sí. Hay la que mide cantidad y la que mide proporción. Hay infinidades de variables. Sí, claro, por supuesto. No, es lógico. Así como, por supuesto, hay indistintas formas de denominar la hipótesis de acuerdo
al rango de aplicación o de investigación. Eso es cierto. Lo que sí es necesario y es lo más importante que quiero que nos quede claro a todos como reunión es que si identificamos verdaderamente qué es una variable, qué significa la variable, qué es. Y es exactamente lo que ustedes están diciendo. La variable es una característica que mide, es un factor de medición de cualidad que puede adquirir diferentes valores dependiendo de qué, dependiendo de la investigación que yo esté realizando. ¿Por qué? Porque las variables son aquellos factores que pueden ser susceptibles de cuantificarse, de medirse dentro de la investigación, y es lo que me va a arrojar dentro del marco de la investigación los datos de donde cual yo voy a partir, y los datos donde yo posteriormente voy a evaluar si realmente ha sido efectiva o si logra conseguir los objetivos que yo me estaba planteando dentro de mi investigación. Las variables son esos elementos que son perfectamente susceptibles de ser medidos, de ser contados, que son cuantificados. En el aspecto jurídico, lo vamos a ver un poco más adelante en nuestra próxima clase, nos sirve muchísimo, sobre todo cuando manejamos las estadísticas de índices de criminalidad. Es un elemento súper esencial para nosotros. Por eso es que cada uno de los temas que tocamos es un tema perfectamente aplicable para nuestro desenvolvimiento en la carrera del derecho. Muchas gracias, Rosimar, muy buena tu participación. Por supuesto, a todos, muchas gracias por tu participación. Ahora nos toca, según lo que tengo aquí en mi lista, me toca Wilmeri. Primero tenía yo a Rosimar, según lo tengo aquí, y segundo tenía a Wilmeri. Wilmeri no vino, no tenemos a Wilmeri. Entonces pasamos a Paola. Paola, muy buenas tardes. Hipótesis causales, hipótesis de referencia temporal y espacial e hipótesis inductiva. Adelante, Paola. Hey, profe y compañeros. Bueno, voy a empezar por las hipótesis causales, ya que siento que dan un primer acercamiento a los otros tipos de hipótesis. Ajá. Cuando se habla de hipótesis causales, se habla de enunciados que establecen una relación causa y efecto entre dos o más variables. Por ejemplo, lo que quiere decir es que un cambio en una de las variables, que sería la causa, va a provocar un cambio en la otra variable, que sería la del efecto. Permite explicar cómo se relacionan los diferentes fenómenos. Por ejemplo, una hipótesis causal podría ser el consumo de alcohol durante el embarazo aumenta el riesgo de que el bebé nazca con poco peso. Se conocen dos tipos de hipótesis causales, bueno, digamos, esas son las que yo encontré, que son las hipótesis explicativas. Estas ofrecen una explicación posible sobre la causa que relaciona las variables. Por ejemplo, en la hipótesis del consumo de alcohol durante el embarazo, podría explicarse que que el alcohol afecta el desarrollo del feto. Y las otras serían las hipótesis predictivas. Estas plantean una relación de causa y efecto probable entre las variables de estudio, proyectándolas pero en el futuro. Una hipótesis predictiva podría plantear, por ejemplo, que el consumo de alcohol durante el embarazo aumenta el número de bebés nacidos con bajo peso. Es muy parecida a la otra cuando se dicen una seguida tras la otra. Sin embargo, hay una diferencia bastante notable, y es que entonces en las explicativas te indica que con poco peso, y la otra dice que si muchas mujeres o debido al consumo de alcohol es probable que en un país vayan a nacer más en el momento del nacimiento, para la redundancia. Para comprobar la validez de una hipótesis causal es necesario realizar un experimento controlado. En un experimento controlado, los investigadores manipulan la variable independiente, que es la causa, y observan los cambios que se producen en la variable dependiente, que sería el efecto. Los experimentos controlados son la forma más fiable de comprobar la validez de una hipótesis causal. Sin embargo, en algunos casos puede ser imposible realizarlos,
y por eso utilizan otros medios, por ejemplo, sobre el impacto del consumo del alcohol durante el embarazo. En estos casos, los investigadores pueden utilizar otros métodos para comprobar la validez de la hipótesis causal, como el análisis de datos observacionales o el uso de los modelos estadísticos. Algunos ejemplos, o mejor dicho, otros ejemplos de hipótesis causales podría ser el consumo de tabaco aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, el ejercicio regular reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, la educación aumenta las posibilidades de encontrar un empleo bien remunerado. Este concepto, o mejor dicho, el primero en conceptualizar la hipótesis causales en el mundo científico fue el filósofo científico inglés Francis Bacon, que murió en 1626, y lo declaró en su obra Novum Organum, basada en la observación y la experimentación. Este incluía la formulación de hipótesis causales que debían ser verificadas mediante los experimentos con otros científicos lo han utilizado, entre ellos resalta, por ejemplo, John Stuart Mill, que es uno de los que también siempre sale cuando se hablan de estos temas. No sé si alguien tiene una duda de este primer tipo de hipótesis para desarrollarla y luego pasar a la siguiente. ¿Algún compañero tiene alguna pregunta para nuestra compañera Paola? Por favor, es la oportunidad. Rosimar levantó la mano. Adelante, Rosimar, una pregunta para Paola. No pregunta como tal, porque Ajá. estoy de acuerdo en lo que ella dice. Ajá. Lo que sí quería comentar era que las hipótesis causales no siempre vienen dependientes de la otra hipótesis. Normalmente esta hipótesis puede determinar una causa. No es relacionada entre sí, entre otras hipótesis. Es de su naturaleza causal. Ajá. Sí, claro, es de causa y efecto. Sí, perfecto. Ajá, gracias, Rosimar. Adelante, Paola, continúa. Gracias, Rosimar. ¿Alguien más? Bueno, continúo. Ok, ahora vamos a hablar con las hipótesis de referencia temporal y espacial. Profe, le voy a confesar, bueno, a mi compañero también, que esta hipótesis no la tengo 100% clara. Pero les voy a compartir lo que investigué. Entiendo, o bueno, leí que este es un tipo de hipótesis que establece una relación de causa y efecto entre un evento en el tiempo y un evento en el espacio. En otras palabras, estas hipótesis proponen que un evento en un lugar provoca un evento en otro lugar. Las hipótesis de referencia temporal y espacial son importantes en la investigación científica, ya que permiten explicar cómo se relacionan los diferentes fenómenos en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, podría ser el cambio climático global provoca un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como los que estamos viendo ahorita en Estados Unidos, que por ejemplo se están congelando los animales. Y mucha gente lo atribuye al tema del cambio climático. Las hipótesis de referencia temporal y espacial pueden ser de dos tipos. Hipótesis explicativas, que también se parecen mucho, por eso dije que quería explicar primero las hipótesis causales, porque veo que estas de espaciales temporales están muy relacionadas, solamente que se circunscriben al tema de un cambio en un evento o un fenómeno en el tiempo va a tener un efecto posterior, o un cambio en un lugar puede tener un efecto en otro lugar. Ok, entonces las hipótesis explicativas nos ofrecen una explicación sobre la causa que relaciona los eventos en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, en la hipótesis que les mencioné del calentamiento global, podría explicarse que por el hecho de que el cambio climático global provoca un aumento de la temperatura media de la Tierra, esto puede provocar fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, tornados e inundaciones. En el caso de las hipótesis predictivas, estas hipótesis plantean una relación de causa y efecto probable entre los eventos de estudio, proyectándola en el futuro. Por ejemplo, una hipótesis predictiva podría plantear que si el cambio climático global continúa, el número de fenómenos meteorológicos extremos también aumentará. E igual que en la clasificación anterior, son muy parecidas, sin embargo, la clave está en que está explicando lo que puede estar pasando en este momento. Para comprobar la validez de una hipótesis de referencia temporal y espacial es necesario realizar un experimento controlado, al igual que en las hipótesis causales. En esto, los investigadores manipulan la variable independiente, que es el evento en el tiempo, y observan los cambios que se producen en la variable dependiente, que podría ser el evento en el espacio. Los experimentos controlados son la forma más fiable de comprobar la validez de este tipo de hipótesis.
Sin embargo, en algunos casos también es imposible realizar este tipo de experimentos, ya que puede ser, por ejemplo, es imposible que los científicos manipulen la variable sobre el impacto del cambio climático global, ya que eso es algo que simplemente sucede. En estos casos, los investigadores también pueden utilizar otras metodologías, que puede ser el análisis de datos observacionales o el uso de modelos estadísticos. Otros ejemplos de este tipo de hipótesis que les voy a compartir es, primero, el cambio climático global provoca un aumento, bueno, este es el que ya les había contado. La contaminación del aire provoca un aumento en las enfermedades respiratorias. La actividad volcánica provoca cambios en el clima de determinada ciudad. En este tipo de hipótesis pueden ser utilizadas para explicar una amplia gama de fenómenos en el tiempo y el espacio, y se utiliza en disciplinas como la física, la química, la biología, la geología y la sociología. Al igual que las hipótesis causales, estas fueron conceptualizadas por primera vez por el científico Francis Bacon en la obra Novum Organum que les mencioné hace minutos. Y por ejemplo, si queremos mencionar algún científico, las desarrolló bastante. Hasta ahora vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hay alguien que tiene alguna interrogante sobre esto? Profesor, si usted quiere agregar algo para explicar estas en particular, es genial, porque como le dije, yo no las tenía 100% claras. Fíjate tú, sí, perfectamente, pero que fíjate, las hipótesis temporales, como su nombre perfectamente lo indican, son conjeturas cuyos enunciados no tienen, o sea, comportan un problema en la formulación de la investigación, puesto que como su nombre lo indican, la parte de la comprobación de este tipo de enunciados no forma parte inclusive del estándar teórico investigado normalmente en el ámbito de la investigación, porque no está tan alejada de la realidad. Son sucesos inclusive atemporales que a lo mejor los observa en un momento determinado, pero ya cuando tratas de verificarlo en una investigación posterior, ya no lo encuentras, porque ya no está presente en el tiempo. Por eso es que es una hipótesis, si se quiere, que no depende de las teorías existentes, puesto que se llama temporal porque puede ser ocasional, y es una de las que confronta muchísimas más vicisitudes a la hora de comprobar su verificación, su estandarización como hecho comprobado. Así que no estás alejada de la realidad de lo que estás exponiendo. Adelante, te falta una última parte, Paola. Está muy buena, es que estuvo muy buena tu exposición. Sí, profe. Ahora vamos con las hipótesis inductivas. Ajá. Ajá, ya voy. Que se me perdió aquí porque estaba leyendo. Ok, las hipótesis inductivas vendrían siendo es una relación general entre dos. Estas proponen que una propiedad que se observa en algunos de los casos también se va a aplicar a todos los casos de la misma clase. Creo que es una de las que quizás estamos más familiarizados, aunque puede que en este momento no lo veamos con tanta claridad. Las hipótesis inductivas son importantes en el campo de la investigación científica, ya que nos permiten generar conocimiento general a partir de la observación de casos particulares. Por ejemplo, se podría plantear que todos los cuervos son negros, a partir de la observación de que todos los cuervos que se han observado hasta el momento son negros. Estas pueden ser principalmente de dos tipos, que son las hipótesis universales. Estas afirman que una propiedad se aplica a todos los casos de la misma clase. Por ejemplo, la hipótesis que les acabo de mencionar de que todos los cuervos son negros. Y también están las hipótesis probabilísticas. En esta se afirma que una propiedad se aplica a la mayoría de los casos de la misma clase. Una hipótesis probabilística podría ser plantear que la mayoría de los cuerpos. La validez de alguna de este tipo de hipótesis es necesario realizar un experimento o un estudio observacional que incluya una muestra representativa de la población o de la clase de objetos que se está estudiando.
Si los resultados del experimento o del estudio observacional apoyan la hipótesis inductiva, entonces se puede considerar que la hipótesis es válida. Al igual que los otros dos tipos de hipótesis que expliqué, el primero en conceptualizarlo fue Francis Bacon, en la misma obra de Novum Organum, que propuso un método científico que se basaba en la observación y la experimentación. Este incluía la formulación de hipótesis inductivas que debían ser verificadas mediante experimentos. Él consideraba que estas hipótesis eran esenciales, ya que permitían generar conocimiento general, y también era consciente de que las hipótesis inductivas podían ser falsas, por lo que era necesario comprobarlas mediante experimentos. Algunos otros ejemplos de hipótesis inductivas puede ser: todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. Que estudian duro aprueban sus exámenes. Ahí podemos ver, porque bueno, podemos decir que la mayoría de los estudiantes que estudian van a aprobar los exámenes. Y en el caso de todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol, estaríamos entonces ante una hipótesis universal, ya que hacen su rotación alrededor del Sol. Sobre lo que... Muchas. Hola Paola, buenas tardes. Mira, estoy de acuerdo contigo cuando hablas de la hipótesis de la comprobación, porque estuve investigando una hipótesis inductiva con una muestra amplia de observaciones, ya que existen métodos estadísticos como para inferencia estadística para poder determinar realmente si es posible que existan o no la contabilidad de la compatibilidad de esta hipótesis, mostrando comprobando, pues, como quien dice. Y en tu investigación, que, o sea, yo más o menos lo que recuerdo de estadística hace 1000 años era el tema que si de las curvas que se utilizan para ver que si en la muestra, o sea, que si la muestra, porque si la muestra es muy pequeña, entonces puede estar viciada, porque puede que simplemente se cubra o se cumpla casualmente en esa pequeña muestra a Los Ángeles. Por no cierra el micrófono, que se puede viciar la investigación, porque puedes que estés considerando, o que casualidades de la vida, allí sí se cumpla tu hipótesis, pero cuando la amplías te das cuenta de que hay muchos casos que quedan por fuera, entonces bueno, le quita validez. Gracias por tu aporte. Aquí, exacto, aquí Darwin me recordó ¿cómo se llama? Se llama la muestra de la campana, yo recuerdo. Bien. Bien, no, está muy bien. Muchas gracias, Paola, por la intervención. Estuvo bastante asertiva. Gracias, Rosángel, por la participación. Gracias, Darwin, que participó en el chat. Con la intervención de Paola hemos llegado al final de nuestro tema en el día de hoy, de nuestra clase en el día de hoy. Nos vemos sin falta el miércoles. El miércoles sí nos vamos a ver, ojo, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, por favor, apoyen a los demás compañeros que les falta exponer. Apenas hemos expuesto 2 personas nada más. Entonces nos vemos el miércoles a las 2 de la tarde. Que pasen muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Recuerden, miércoles 2 de la tarde, por favor. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes.